Siga el camino de un solo glóbulo rojo en este momento. Viaja por la arteria ilíaca interna, ramificándose hacia los vasos prostáticos microscópicos. Su trabajo es simple: suministrar oxígeno, pero hoy choca contra un muro. El pasaje se está estrechando. Las paredes lisas y elásticas del vaso sanguíneo ahora están recubiertas por una capa rígida y cerosa de placa lipídica saturada. La célula se abre paso, pero millones de otras detrás de ella quedan atrapadas. Esto no es una metáfora. Esta es la estrangulación mecánica exacta que está ocurriendo dentro de su suelo pélvico en este mismo segundo, y es la verdadera razón por la que se despierta 3 veces por la noche, mirando el techo del baño, esperando un flujo que apenas sale. Le han dicho que esto es solo una parte normal del envejecimiento, que la próstata se agranda naturalmente a medida que el hombre envejece. Esa es una mentira reconfortante. Lo que realmente está sucediendo es una asfixia biológica localizada. Y usted está alimentando activamente el mismo mecanismo que está aplastando su uretra. Observemos de cerca las células endoteliales que recubren estos microvasos. Normalmente producen óxido nítrico. Este es el mensajero químico que le dice al vaso que se relaje y se ensanche. Pero años de procesar toxinas específicas que identificaremos en breve han despojado este revestimiento. La disfunción endotelial se instala, la producción de óxido nítrico se desploma, los vasos se contraen y permanecen contraídos. El tejido prostático se encuentra ahora en un estado de isquemia crónica. Literalmente está jadeando por oxígeno. Los tejidos biológicos no mueren en silencio cuando se les priva de alimento, entran en pánico. Para sobrevivir al entorno con poco oxígeno, las células epiteliales de la próstata comienzan a dividirse y multiplicarse rápidamente. Esto es hiperplasia celular. Es un mecanismo de supervivencia desesperado. El tejido se expande pero no tiene a dónde ir. Forma nódulos densos y fibróticos que presionan hacia adentro, aprisionando la uretra como un tornillo de banco. Peor aún es la calcificación. A medida que persiste la inflamación, su cuerpo intenta aislar las áreas dañadas, depositando calcio y colesterol. La glándula prostática, antes esponjosa y elástica, se transforma en una barrera endurecida y rígida. Cuando el músculo de la vejiga se contrae para expulsar la orina, choca contra esta pared calcificada. El dolor, la vacilación, la sensación de un vaciado incompleto. Todo es dinámica de fluidos básica, fallando contra un bloque de hormigón biológico. Permítame profundizar en la sensación de ese vaciado incompleto. Usted está allí de pie, la presión física aumenta en su abdomen inferior. Sin embargo, la señal neurológica para liberar se encuentra con una resistencia mecánica total. El músculo detrusor de su vejiga está trabajando horas extras engrosándose solo para forzar el líquido a través de un tubo que ahora tiene el ancho de una aguja. Con el tiempo, este esfuerzo excesivo daña la propia pared de la vejiga, pierde su elasticidad, se vuelve hipersensible. Es por esto que siente una necesidad urgente y repentina de orinar incluso cuando su vejiga solo contiene unas pocas onzas de líquido. Los nervios están fallando porque todo el sistema de tuberías está bajo una presión hidrostática crónica y aplastante. Podría pensar que una pastilla puede simplemente relajar este músculo, y por un tiempo los alfabloqueantes podrían darle un ligero respiro, aflojan ligeramente el agarre, pero no hacen absolutamente nada para disolver la placa. No impiden que las células se multipliquen. Están colocando una tirita química temporal sobre una base estructural que está fallando. Para detener realmente la destrucción, tenemos que observar las materias primas que flotan en su torrente sanguíneo. Tenemos que identificar los compuestos exactos que están calcificando esos microvasos y desencadenando el pánico celular en primer lugar. El acelerador más agresivo de este proceso no es lo que usted piensa. No se trata solo de comer demasiada carne roja, aunque eso juega un papel. Es una reacción química muy específica que ocurre cuando se combinan dos elementos aparentemente no relacionados. Piense en una rutina nocturna típica, una cena pesada, tal vez frita, seguida de un par de cervezas para relajarse. Para su mente es relajación, para su próstata es un derrame químico catastrófico. Aislemos la primera variable, el etanol. Cuando bebe cerveza, el etanol entra en su torrente sanguíneo y actúa como un disolvente biológico altamente eficaz. Debilita activamente las membranas de fosfolípidos de sus células, las hace hiperpermeables. ¿Por qué importa esto por lo que circula junto a él?
Si su comida contenía alimentos fritos en aceites vegetales refinados, su sangre actualmente transporta altas cargas de ácido araquidónico. Este es un ácido graso omega 6 altamente inflamatorio. Normalmente una membrana celular fuerte puede regular la cantidad de este ácido que entra en la célula, pero el alcohol acaba de abrir las puertas de par en par. El ácido araquidónico inunda directamente el núcleo del tejido prostático. Una vez dentro desencadena una cascada de citoquinas inflamatorias. El tejido se hincha, el calor aumenta localmente, pero la sinergia de esta combinación va mucho más allá, hasta las mismas hormonas que definen su masculinidad. Observe el tejido adiposo, la grasa visceral que rodea sus órganos. Cuando vierte constantemente etanol en un sistema ya saturado de ácidos grasos omega 6, despierta un catalizador biológico específico, la enzima aromatasa. Su función es brutal y eficiente. Secuestra su testosterona libre circulante y la convierte a la fuerza en estradiol, una forma potente de estrógeno. Sí, estrógeno, en un cuerpo masculino. Un nivel de estrógeno artificialmente elevado que actúa sobre una próstata envejecida es como echar gasolina a un fuego localizado. Aumenta la densidad de los receptores de andrógenos. Esto significa que la pequeña cantidad de TH, T-dihidrotestosterona, que está presente, se convierte en un arma. Se adhiere a estos receptores amplificados y envía señales a las células glandulares para que se multipliquen a una velocidad aterradora. Usted está castrando activa y químicamente su suelo pélvico mientras alimenta un crecimiento tumoral. Y mientras ocurre este secuestro hormonal, su principal línea de defensa está muriendo de hambre. Estoy hablando del zinc. Una próstata sana contiene la mayor concentración de zinc de cualquier tejido blando en el cuerpo humano. Actúa como un escudo químico, estabilizando el ADN de las células epiteliales y previniendo mutaciones agresivas. También regula de forma natural el volumen de líquido del semen. Pero mire de nuevo esos microvasos que discutimos. La placa lipídica se ha calcificado. Los canales iónicos que normalmente absorben el zinc de su torrente sanguíneo están bloqueados físicamente. Podría tragar costosos suplementos de zinc todo el día, pero simplemente pasan por su tracto digestivo y salen por el otro extremo. El tejido local permanece estéril. El escudo está caído. Las células están completamente expuestas a la tormenta inflamatoria. Esto nos lleva al punto de ruptura mecánico, el colapso estructural de su tracto urinario. Imagine la escena a las 2 de la mañana. Está de pie frente al inodoro, fuerza al músculo detrusor de su vejiga a presionar hacia abajo. El flujo de orina vacila, se detiene y gotea. Ese flujo entrecortado no es solo una molestia. Está causando un fenómeno físico grave, conocido como lesión por isquemia-reperfusión. Cada vez que el flujo se interrumpe, el tejido de la próstata y la vejiga se quedan sin oxígeno. Las células contienen la respiración. Cuando el flujo rompe repentinamente la estenosis, una ráfaga de sangre oxigenada inunda de nuevo los capilares dañados. Esta reentrada repentina genera una ola masiva de especies reactivas, de oxígeno moléculas altamente inestables, que literalmente destrozan las membranas celulares debilitadas. Se está infligiendo un trauma celular, a sí mismo, todas las noches, acelerando la formación de tejido cicatricial. Luego viene la presión hidrostática retrógrada. La uretra está tan apretada por los nódulos fibróticos que la dinámica normal de fluidos se invierte. Cuando la vejiga se contrae con la máxima fuerza contra un tubo casi cerrado, la orina tiene que ir a alguna parte. Es forzada hacia atrás. Se dispara de vuelta hacia los delicados conductos secretores de la propia próstata. Esta orina a menudo transporta cargas bacterianas microscópicas y ácido úrico concentrado desde la uretra inferior. Básicamente está lavando a presión desechos ácidos y bacterias en lo profundo del núcleo inflamado y desprotegido de la glándula. Así es como la inflamación crónica de bajo grado se transforma en una prostatitis bacteriana aguda y agonizante. Se siente como una aguja ardiente en lo profundo de su pelvis. Finalmente el cableado neurológico cede. Piensa en el nervio pudendo, el nervio principal, que se ramifica de su plexo sacro y que controla su esfínter. Está diseñado para detectar el estiramiento y la liberación, pero después de años de ser estirado hasta su límite físico absoluto, contra el bloqueo calcificado, los receptores nerviosos comienzan a agotarse. La vaina de mielina que rodea las terminaciones nerviosas se degrada debido al estado constante de inflamación local.
La señal precisa de su vejiga a su cerebro se distorsiona, pierde la sensación clara de plenitud hasta que es una emergencia absoluta y dolorosa, y finalmente el músculo pierde la capacidad de retenerla. Comienzan las fugas. Esto no es envejecimiento, esto es una falla mecánica debido a una sobrecarga tóxica. Esta es la sombría realidad de la estrangulación microvascular. Una tubería biológica bloqueada en un 70% de su diámetro fallará inevitablemente. No es una cuestión de mala genética. Es una ley estricta de la dinámica de fluidos y la física. Su cuerpo tiene un límite físico estricto para la tolerancia a las toxinas, y usted se está acercando rápidamente a él. Hemos llegado a la bifurcación fisiológica del camino. No se puede negociar con una tubería biológica bloqueada, o desmantela activamente el hormigón lipídico que aplasta su uretra, o un cirujano urológico inevitablemente lo hará por usted. Permítame describir exactamente cómo es esa intervención médica. Se llama resección transuretral de la próstata, ORT-UP. Insertan un tubo de metal rígido, un resectoscopio directamente por la uretra. En la punta de este instrumento hay un asa de alambre electrificada. El cirujano usa este alambre ardiente para tallar y raspar físicamente el interior de su glándula prostática, pieza por pieza, para ahuecar un canal. Deja tejido en carne viva y cauterizado. Requiere semanas de recuperación con un catéter que drena orina sanguinolenta en una bolsa atada a su pierna y conlleva el riesgo muy real de eyaculación retrógrada permanente o incontinencia. Esa es la solución mecánica a un problema químico, pero su cuerpo aún es capaz de revertir el daño tisular si cambia de inmediato las materias primas que ingresan a su torrente sanguíneo. Debe reescribir el perfil de ácidos grasos de sus membranas celulares. No se trata de llevar una dieta equilibrada, este es un contraataque químico dirigido. El primer paso es eliminar el disolvente. Debe detener por completo la ingesta de etanol y aceites vegetales refinados. Nada de cerveza, nada de aceite de soja, nada de aceite de canola. Debe privar a la enzima aromatasa de su combustible para que deje de convertir su testosterona en un arma. Al eliminar la afluencia de omega 6, reduce inmediatamente la temperatura sistémica del suelo pélvico. La división celular agresiva pierde su desencadenante químico. El segundo paso es desplegar los agentes neutralizantes. Necesita reemplazar los lípidos tóxicos con oleocantal. Este es un compuesto fenólico natural que se encuentra exclusivamente en el aceite de oliva virgen extra prensado en frío de alta calidad. El oleocantal no solo alivia el tejido, actúa como un fármaco antiinflamatorio no esteroideo, se une físicamente y desactiva las enzimas inflamatorias, COX-1 y COX-2 en su sangre. Es exactamente el mismo mecanismo biológico que tomar ibuprofeno, pero sin destruir el revestimiento de su estómago. Aquí está el protocolo exacto. Consumirá exactamente 15 mililitros o una cucharada estándar de aceite de oliva virgen extra con alto contenido fenólico todas las noches, 1 hora antes de irse a dormir. ¿Por qué antes de acostarse? Porque las horas de oscuridad son cuando la lesión por isquemia-reperfusión es más activa. Usted quiere que ese oleocantal circule por los microvasos pélvicos mientras su vejiga intenta llenarse y estirarse. Neutralizará activamente las especies reactivas de oxígeno que destrozan las membranas celulares durante la noche, deteniendo la formación de nuevo tejido fibrótico. El tercer paso es reconstruir el escudo químico. Debe forzar el aumento de los niveles de zinc localizados para estabilizar el ADN glandular. Los suplementos son altamente ineficientes debido a los canales iónicos calcificados. Necesita un sistema de administración biodisponible combinado con esteroles vegetales. La fuente más eficiente del planeta son las semillas de calabaza crudas y sin sal. Estas semillas contienen fitoesteroles, que son moléculas vegetales que imitan estructuralmente al colesterol en el tracto digestivo humano. Cuando las consume, estos fitoesteroles compiten con el colesterol malo por la absorción en los intestinos. Literalmente bloquean la entrada de los componentes básicos de la placa en su torrente sanguíneo. Simultáneamente entregan una carga masiva de zinc crudo directamente al tejido agotado. La aplicación aquí es estricta. Consumirá exactamente 30 gramos, aproximadamente un puñado pequeño de semillas de calabaza, crudas todos los días al mediodía. No las trague enteras. Debe masticarlas hasta formar una pasta fina y completa en su boca antes de tragar.
Tiene que romper mecánicamente las rígidas paredes de celulosa de las semillas con sus dientes para liberar los compuestos activos. Si no las tritura, pasarán por su sistema sin digerir, y el zinc nunca llegará a su suelo pélvico. Esta es la realidad de su anatomía. El cuerpo humano es una máquina química altamente sensible. Construyó el bloqueo porque usted lo alimentó con los ingredientes exactos requeridos para fabricar cemento biológico. Si deja de proporcionar el cemento y comienza a proporcionar el disolvente, el tejido comenzará a despejarse. La inflamación retrocederá. Los nódulos inflamados se encogerán. La presión sobre el músculo detrusor desaparecerá. Recuperará la integridad estructural de su tracto urinario. Tiene los planos exactos de la destrucción. Tiene los protocolos químicos precisos para revertirla. La decisión de alejarse de la mesa de operaciones está completamente en sus manos. Implemente estos dos cambios mecánicos hoy. Reemplace el aceite refinado. Mastique las semillas. Observe cómo su cuerpo desmantela el bloqueo. Si este desglose médico expuso la verdad sobre sus síntomas, presione el botón de me gusta para que el algoritmo impulse estos datos a otros hombres que sufren en silencio en la oscuridad. Suscríbase al canal y active las notificaciones para obtener verdades clínicas intransigentes sobre la biología humana. Cuénteme en los comentarios cuál de las combinaciones tóxicas ha estado alimentando sin saberlo a su próstata cada semana. La recuperación comienza con la próxima comida.